Padre, este día nosotros, Padre Santo, reconocemos, Padre, que no tenemos absolutamente nada a ofrecer a ti, oh mi Dios, que tú, Señor, eres el creador de todas las cosas y tuyo son todas las cosas que en este universo existen, Padre Santo. ¿Qué podré yo ofrecer a un Dios tan bueno, tan maravilloso y tan glorioso? Padre mío, ¿qué presente pudiera yo dar a ti, oh Señor Jesús, que fuera mejor de lo que tú tienes? No hay nada, oh Padre Santo. Pero sí, este día, oh mi Dios, traemos a ti, oh Señor, este cántico de aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Dios. Porque te amamos, Padre. Porque te glorificamos y te exaltamos, mi Señor Jesús, y porque eres todo para nosotros. Y en ti, oh Padre mío, está la esperanza. Gracias, Padre, ahora, oh Señor, gracias por congregarnos y reunirnos este día en tu casa. Porque, oh Padre mío, venimos acá con el propósito de escucharte. Ministranos ahora, oh Padre Santo, habla, oh Señor, a nuestros corazones. Y, oh mi Dios, remueve toda distracción y preocupación de nuestras mentes para que podamos escucharte, oh Padre mío, de una manera clara y precisa. Ayúdanos, te pido, Padre, y bendícenos y háblanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos en el libro de Tesalonicenses, capítulo 3. Este día vamos a estudiar de los versículos 1 al 5, así es de que si trajeron sus Biblias, ábranlas en el libro de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a estudiar de los versículos 1 al versículo 15. Y el tema de hoy, hermanos, en el mundo tendréis aflicciones. Es el tema de hoy. En la vida enfrentamos muchas dificultades. Todos los días, de una manera u otra, somos expuestos a diferentes circunstancias, problemas y no solamente ataques, pero no los podemos evitar, porque estamos en un mundo el cual literalmente se ha desviado de la verdad, se ha desviado del camino que nos lleva a la vida eterna. Por ello, hermanos, podemos entender ahora acá las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está ministrando a sus discípulos y mira la situación alrededor de él, que es atacado continuamente por aquellos líderes religiosos, los cuales, porque eran los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los escribas, que tenían a su cargo la interpretación de la ley y la enseñanza de la palabra de Dios. Y porque ellos habían adquirido este conocimiento, podían apuntarle el dedo hacia Jesús y llamarle a él que lo que él enseñaba estaba equivocado conforme a su criterio de ellos. Y al mirar Jesús esta situación alrededor de él, expresa esas palabras a aquellos los cuales estaban escuchando sus enseñanzas. Y les dice específicamente en el capítulo 16 del libro de Juan, en el versículo 33, les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ese capítulo en el cual vamos a estudiar el día de hoy, en el capítulo 3 del libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo ministra a la iglesia de la misma manera. Porque cuando el apóstol Pablo predicó en Tesalónica y tuvo la oportunidad de presentar el evangelio por 3 sábados consecutivos, enfrentó muchas aflicciones. Y no solamente enfrentó aflicciones, sino que fue expulsado del lugar donde estaba predicando la palabra de Dios.
Y cuando fue expulsado de la sinagoga donde él había ido a enseñar el evangelio, o sea, a predicar la verdad, y fue sacado del lugar donde él enseñaba, le siguieron a él muchos de aquellos los cuales habían creído en Jesús. Parte de ellos eran judíos y la mayoría eran griegos, o sea, gentiles. Y durante estas 3 semanas, las cuales el apóstol Pablo estuvo predicándoles a ellos, el apóstol Pablo se dio a la tarea de enseñarles a ellos la situación que iban a enfrentar por haber hecho una confesión de fe, por haber aceptado a Jesús en sus corazones. Y ahora ellos estaban expuestos e iban a sufrir persecución por aquellos los cuales eran de los judíos sus compatriotas y de los griegos aquellos hombres de su nación. Por ello, el propósito de este pasaje, o sea, del capítulo 3, es para prepararnos a nosotros, para preparar la iglesia de Tesalónica para las dificultades, hermanos, que son inevitables. Son inevitables especialmente en la vida de un creyente, en la vida de aquel que ha hecho una confesión pública y ha declarado que Jesús es el Señor de su vida. Porque si te das cuenta, la mayoría de las religiones existen sin ningún problema. Nadie los persigue, nadie les contradice, nadie les enfrenta o nadie incluso les dice que están equivocados. ¿Por qué? A nosotros, la iglesia, sí. ¿Por qué a nosotros, los que hemos hecho una confesión de fe en Cristo Jesús, somos vituperados, somos perseguidos y somos confrontados continuamente? Por el hecho de que muchas de las religiones que el día de hoy existen, sus líderes, los cuales formaron esos grupos, esas religiones, enseñaron ellos que deberían de seguir ciertas normas, ciertas regulaciones, que para algunos de ellos eran fáciles y sencillas de seguir y les daba a ellos una forma de sentido en la vida. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos gusta que cuando nos dan algo o cuando vamos a recibir algo, tenemos que dar algo a cambio. Y si me dicen a mí que yo tengo que escalar una montaña para ser salvo, lo hago muerto de la risa y con gusto. ¿Por qué? Porque lo estoy ganando, estoy trabajando. ¿Para qué? Para mi salvación. O sea, me lo estoy ganando. Por ello es que la mayoría de las religiones el día de hoy se les requiere a las personas que tienen que hacer algo. A los testigos de Jehová, para poder ellos alcanzar la salvación, tienen que ir y predicar puerta por puerta y hablar acerca del reino de Dios, acerca de Jehová. A los mormones se les requiere la misma forma, tienen que salir de la comodidad de sus contornos y tienen que ir a otras naciones y tienen que ir a predicar también el hecho de que necesitan ser salvos. Y a nosotros los cristianos solamente se nos pide creer ¿en quién? Creer en Jesús. Creer que Él es el Hijo de Dios, el cual dio su vida para darnos vida a nosotros. Las aflicciones muchas veces vienen de hombres y mujeres religiosos o religiosas, que aunque aparentan estar bien con Dios, hermanos, la realidad es que están muy lejos de Dios. Están muy lejos de Dios. Si analizamos las Sagradas Escrituras, miramos específicamente en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, y desglosamos el versículo, podemos mirar que la primera frase es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Si podemos ver que nuestra base, nuestra fe, está relacionada ¿con qué? Con el amor de Dios. Con el amor de Dios.
No está relacionada con el sacrificio del hombre. No está relacionada con lo que tú puedes hacer para llegar a la vida eterna. Está relacionada con el hecho de que aceptes el amor de Dios. Porque ya Dios lo hizo todo por nosotros. Cuando Jesús habla a sus discípulos, les dice a ellos, hey, no van a poder evitar las pruebas, las tribulaciones, no van a poder evitar la persecución, pero sí les dice a ellos, dice, pero confiad, dice, confiar en mí, dice, confiar en que yo he vencido al mundo. Confiar en que no hay nada que el hombre pueda haceros a vosotros, nada que os pueda apartar de vuestra relación conmigo, porque aunque os quiten la vida no termina cuando mueres en esta tierra. La vida sigue. Sigue, ¿por qué? Porque Jesús mismo le dijo a aquellos los cuales vinieron y le probaron y le dijeron, hey, ¿qué hay de aquellos que han muerto? ¿Cómo van a ser en el cielo? ¿Cómo van a ser en el cielo? Porque los saduceos no creían en la resurrección, ni tampoco creían en que hay vida después de la muerte. Y Jesús les dice a ellos, ustedes están mal. Su concepto de Dios está equivocado. ¿Por qué? Porque cuando Moisés está delante de la zarza ardiendo, el ángel le dice a Moisés, quítate el calzado de los pies porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y Jesús les dice a ellos, Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. Y lo mismo nos dice a nosotros, Dios no es Dios de muertos. Porque entendemos que aunque seamos perseguidos, aunque nos quiten la vida en esta tierra, el día de mañana cuando cerremos los ojos en el mundo y los abramos en la presencia de Dios, vamos a entender que la vida aquí era solamente una vida de peregrinaje. Vamos rumbo hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Por ello, hermanos, las aflicciones son parte inevitable de la vida cristiana. Pero los creyentes no estamos solos. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que Él ha vencido al mundo y nos da la esperanza para fortalecernos y para poder enfrentar toda clase de persecución, toda clase de prueba en esta vida. Así es de que entendamos el tema de hoy, iglesia. El tema de hoy es: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Y la palabra aflicción se refiere a pruebas, sufrimientos, persecuciones y dificultades. Es a lo que se refiere. O sea que en esta tierra vamos a tener, hermanos, pruebas. Vamos a sufrir y vamos a ser perseguidos. Y van a haber dificultades en la vida, pero cada una de estas áreas ya las ha cubierto Jesús con su preciosa sangre. Y estamos nosotros, hermanos, protegidos por eso. Por ello el apóstol Pablo quiere asegurarse de ¿qué? Quiere asegurarse de que los tesalonicenses entienden el hecho de que la realidad es que no podemos evitar las aflicciones. No podemos evitar las persecuciones si somos realmente verdaderos hijos de Dios. Por ello es que tenemos que entender que el apóstol Pablo nos está preparando y estaba preparando la iglesia de Tesalonicenses. La iglesia de Tesalonicenses. El día viernes estaba estudiando este capítulo, esta frase, este pasaje.
Y a medida que voy buscando en los diferentes comentarios y a medida que voy haciendo mis notas y voy sacando de las diferentes versiones de la palabra de Dios, puedo ver y entender el hecho de que Dios me iba mostrando cada paso que yo iba dando y cada apunte que yo iba tomando, me iba mostrando que hermanos, vamos a vivir y vamos a pasar todos nosotros a tribulaciones. Y me fui a acostar con esa palabra en mente. Con esa palabra en mente. Y no te miento, esa noche tuve pesadillas. Esa noche en mis sueños, hermanos, yo miraba en mis sueños como nosotros, la iglesia, éramos perseguidos. Éramos perseguidos. Cuando me desperté a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar, dije, Señor, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? O sea, ¿me estás mostrando el mensaje o me estás mostrando el futuro? ¿Qué es lo que me estás mostrando, Señor? Por el hecho de que podemos ver y entender que, hermanos, en este mundo, en esta vida, todos nosotros somos ¿qué? Vamos a ser de una manera u otra probados. Nuestra fe va a ser probada. Vamos a ver si de verdad somos o no somos hijos de Dios. Si creemos o no creemos en el Hijo de Dios. O si somos solamente personas religiosas. Lo que vamos a enfrentar. Lo que nos lleva al primer punto de hoy. El primer punto, hermanos, es la realidad de las aflicciones en el mundo. Lo vamos a mirar en los versículos 1 y 2. Y en el versículo 1 el apóstol Pablo nos dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A vuestra fe. El apóstol Pablo en el capítulo 2 comenzó a sentir aquella inquietud por los hermanos de Tesalonicenses. No solamente comenzó a sentir aquella inquietud, sino que les dice a ellos en el versículo 17 del capítulo 2, les dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, dice una y otra vez, pero Satanás, ¿qué? Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Pablo deseaba regresar a la iglesia de Tesalonicenses. Deseaba regresar a Tesalónica. ¿Por qué? Porque allí en esa ciudad estuvo solamente por un lapso de 3 semanas. Y él se llevó en su corazón el hecho de que, Señor, siento que no terminé la obra. Siento, Padre, que solamente les di el comienzo. Siento, oh Señor, que necesitan ser edificados, necesitan más de ti, necesitan entender más acerca de qué, acerca de ti, acerca del evangelio. Por ello, nos dice ahora en el capítulo 3, dice en el versículo 1, por lo cual dice, no pudimos soportarlo más. O sea, ya no la angustia, la necesidad, el deseo de saber de ellos era tan grande, era tan inmenso, era tanto que en su corazón fueron movidos a tomar una decisión, a hacer algo al respecto. Hacer algo al respecto. ¿Y qué nos dice acá?
Por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El apóstol Pablo dice, yo no pude terminar la obra, pero os voy a enviar a mi colaborador. Colaborador nos habla de uno que trabaja al mismo nivel de lo que tú haces. Uno que está colaborando a lo que tú estás haciendo. Alguien que está enseñando al mismo nivel que tú enseñas. Te está colaborando, o sea, te está ayudando, te está complementando, te está ayudando a dar un mejor entendimiento del mensaje que tú estás dando. Y nos dice que iba a enviar ¿a quién? Iba a enviar a Timoteo. Pero antes de enviarlo, les presenta a ellos las credenciales de Timoteo. O sea, no les estoy enviando a un cualquiera. No os estoy enviando a una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Os estoy enviando a mi mejor alumno. Os estoy enviando a mi mejor discípulo. Os estoy enviando a aquel que ha colaborado conmigo en el reino de Dios y que tiene un conocimiento profundo de la verdad. Él va a venir y Él os va a ayudar a ustedes en lo que les haga falta. Les va a ayudar en lo que les haga falta. Primero les dice a ellos que Timoteo, juntamente con él, predicó el Evangelio y trabajó junto a él en el reino de Dios, hablando acerca de el Evangelio. Pero lo más importante de todo, hermanos, es la frase donde dice, Timoteo los va a confirmar y a exhortar respecto a vuestra fe. A vuestra fe. Cuando venimos a Cristo, específicamente yo hablando por mi persona, y con un trasfondo católico, tenía muchas dudas y muchas preguntas. Muchas preguntas. Y cuando me comencé a congregar en una iglesia evangélica, en una iglesia bautista, comencé, hermanos, a escuchar las predicaciones que predicaba el pastor. Cada domingo era una predicación diferente. A veces estaba él hablando acerca del adulterio. En otras ocasiones estaba hablando acerca de la maldad. En otras ocasiones estaba hablando acerca de cualquier tópico. O sea, siempre tenía un tópico diferente y siempre brincábamos de un libro de la Biblia a otro libro de la Biblia, y la verdad que yo no estaba recibiendo el mensaje que mi espíritu deseaba. Estaba recibiendo palabra, no hay duda de ello, pero no estaba siendo edificado. O sea, mi espíritu estaba hambriento, deseaba la palabra de Dios. Deseaba la palabra de Dios. Y yo tenía muchas dudas. Y quería yo preguntar preguntar respecto a estas dudas. Y cada vez que preguntaba a un hermano o a alguien de la iglesia, me decían, pues habla con el pastor. Pero que tú no tienes 30 años viniendo a la iglesia. Tú no me puedes a mí contestar la pregunta que tengo acerca de que cómo es eso de que Dios es uno, de que Jesús es otro y de que el Espíritu Santo es otro. Y los tres vienen a ser una sola persona. O sea, yo quería sacar eso de mi sistema. Quería aprender la verdad. Quería aprender la palabra de Dios. Había aceptado a Jesús, no había duda de ello. Porque mi espíritu gemía, clamaba, pedía la palabra de Dios. Y deseaba yo que las demás personas conocieran esa
esa enseñanza. Pero puedo ver y me puedo relacionar con la iglesia de Tesalonicenses acá. ¿Por qué? Por el hecho de que puedo entender que ellos solamente fueron instruidos por el apóstol Pablo por 3 semanas. Después de la tercera semana, el apóstol Pablo tuvo que irse de ese lugar porque atentaban contra su vida. Pero hay algo muy importante, iglesia, que cuando el apóstol Pablo se fue de ese lugar, se fue entendiendo que necesitaba regresar. Necesitaba regresar. ¿A dónde? Necesitaba regresar a Tesalónica, a completar la obra, a terminar la enseñanza, a traer a ellos la verdad y darles a ellos una enseñanza profunda de la verdad. Por ello en el versículo 17 del capítulo 2 nos habla él que él por mucho y en muchas ocasiones, mucho tiempo y muchas ocasiones trató de regresar nuevamente ¿a dónde? A Tesalónica. Pero dice una y otra vez nos estorbó. ¿Quién nos estorbó? Satanás. Se levantó prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, enfrentamiento tras enfrentamiento. El caso es que nunca pudimos regresar a Tesalónica, afirmaros a vosotros en la fe, a darles todo el consejo de Dios. A darles todo el consejo de Dios. Y el apóstol Pablo le dice acá a los tesalonicenses, les dice a ellos, yo os envío ¿a quién? Os envío a Timoteo, mi colaborador. Os envío a él para que él os exhorte y os afirme a vosotros. O sea, les conteste todas las dudas que tengáis acerca de la verdad. ¿Por qué? Porque acabo yo de recibir a Cristo Jesús. Acababan ellos de recibir a Cristo Jesús. Y habían sido enseñados, instruidos por 3 semanas. Y en la tercera semana ya estaban siendo perseguidos. Y cuando el apóstol Pablo se va de Tesalónica, se va por el hecho de que lo están persiguiendo. Él se fue y no lo persiguieron más en esa ciudad. Pero ellos se quedaron y ellos siguieron siendo ¿qué? Siguieron siendo perseguidos. Siguieron siendo perseguidos a razón de su fe en Cristo Jesús. Y ahora el apóstol Pablo tenía esa inquietud. Tenía esa inquietud. Confirmar en este contexto significa fortalecer o afianzar la fe de los creyentes. Timoteo, al llegar a Tesalonicenses, tenía el propósito de asegurarse de que su fe estuviera firme y bien establecida, especialmente en medio de las pruebas que ellos estaban enfrentando. Hermano, la confirmación también aplica a ayudarles a mantenerse fieles en el camino a Cristo. Ahora, mirando esta porción de la palabra de Dios que estamos leyendo aquí en Tesalonicenses. Y te digo, de verdad, para mí este pasaje me ministra mucho. Porque yo me identifico, mi vida se identifica con este pasaje. Porque cuando yo vine al Señor, recibí a Jesús y se me habló acerca de la verdad. Después de un tiempo, tomé clases de bautismo y me bauticé. Después de bautizado, me involucraron en el servicio de la iglesia. Y trabajé desde maestro de niños, director del ministerio de niños. Trabajé ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman en las iglesias bautistas a los que ya están? Diácono. Fui diácono en la iglesia también. Después tenía a mi cargo todo lo que es el sistema de sonido. O sea, estuve muy involucrado dentro de la casa de Dios, trabajando arduamente para el reino de Dios. Pero no estaba satisfecho. No estaba recibiendo ¿qué? No estaba recibiendo la confirmación, la exhortación que yo necesitaba. No la estaba recibiendo. No estoy poniendo a mal ninguna iglesia, no estoy hablando mal de ningún movimiento, entiéndeme.
Lo que te estoy diciendo es mi experiencia. En el año 2001, en el 9/11, si ustedes recuerdan, las Torres Gemelas de Nueva York vinieron abajo con un atentado terrorista. Y la nación completa, las iglesias, hermanos, se llenaron para orar por la nación. Y yo necesitaba ir a orar. Le llamé al pastor, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Mire la situación que está pasando, va a abrir la iglesia para orar. Dice, no, ora en tu casa. Oh, ok, perfecto. Da la casualidad de que mi familia, por el lado de mi esposa, todos ellos se congregaban y se congregan todavía en Calvary Chapel. Calvary Chapel Downey, para ser específico. Y entonces ellos siempre nos invitaban, vengan, vean, para que vean cómo la palabra de Dios es expuesta. Y es una maravilla, es algo maravilloso. Y nosotros, no, nosotros aquí estamos bien. Porque ahí estaba mi suegro. Y pues todos los domingos miraba a mi suegro y a mi suegra, ¿no? Y todos los domingos íbamos a comer con ellos. Era un tiempo de familia. Entonces ya después de la situación de las Torres Gemelas y el ataque terrorista aquí en la nación, me di cuenta que aquí en la Euclid y la Imperial hay un Calvary Chapel. Y que iban a abrir la iglesia para orar. Y dije yo, wow, yo voy a ir a orar. Y fui a Calvary Chapel a orar. Y estuve con ellos y estuvimos orando por mucho rato, por mucho tiempo, casi 3-4 horas. Y después, hermanos, de terminar nuestro tiempo de oración, entonces dije yo, está bonito el lugar, ¿no? Entonces le comenté a mi esposa, le dije, ¿qué te parece si visitamos esta iglesia? Y el Señor nos llevó a visitar la iglesia. Visitamos la iglesia. Yo no te miento. Yo estaba escuchando el mensaje y me corrían las lágrimas. Me corrían las lágrimas porque la palabra de Dios era tan viva, era tan hermosa que me la estaban enseñando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Todo el consejo de Dios estaba recibiendo en ese momento y mi corazón se estaba saciando. Se estaba saciando de la palabra de Dios. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me gusta aquí. Quedémonos acá. Me dijo, y mi papá y mi mamá. Me dijo, ok, está bien, vamos pues, regresemos a la iglesia. Pero ya no regresamos con ese mismo deseo. Yo ya no estaba tranquilo, porque me habían dado a probar la verdad. O sea, el mensaje completo, en su totalidad. Y en ese momento pasaron, esto fue en septiembre del 2011, octubre, noviembre, diciembre, enero, yo con aquella inquietud y aquel deseo. Finalmente, al comienzo del 2002 le dije a mi esposa, tenemos que congregarnos acá. Y nos comenzamos a congregar acá y servimos ahí por 8 años. No te miento, en 6 meses, todas mis preguntas respecto a la teología, respecto a la verdad, fueron contestadas. Y de ahí fue a alimentarme, a absorber, a comer. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios me estaba siendo dada. No brincando de aquí a allá, no, me estaban enseñando del ámbito teológico, me estaban enseñando el ámbito cultural, me estaban enseñando el ámbito arqueológico, me estaban enseñando todo lo que respecta a la palabra de Dios. Y el mensaje, iglesia, para mí era rico y abundante. Rico. Y el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses y les dice a ellos, os voy a enviar ¿a quién? Os voy a enviar a Timoteo para que os dé a vosotros esta clase de enseñanza. Para que os exhorte. Exhortar es un término que implica dar ánimo, instrucción o advertencia. Y en este caso Timoteo no solo iba a fortalecer su fe, sino que también iba a motivarlos y a guiarlos para que viviesen de acuerdo con los principios
del Evangelio. Exhortar también puede incluir, hermanos, amonestar o corregir, y si fuera necesario, para que se mantuviesen en la verdad. Pablo dice, yo voy a enviar a mi siervo, a mi colaborador. Cuando él llegue allá donde ustedes están, primeramente se va a asegurar de que ustedes siguen la sana doctrina, las enseñanzas que yo os di a vosotros. Porque el apóstol Pablo no era de aquellos que se sacaba el evangelio de debajo de la manga y entonces enseñaba lo que sus oidores quieren enseñar o que querían oír. El apóstol Pablo era aquel que usaba la palabra de Dios y después de usar la palabra de Dios la confirmaba con la vida de Jesús, con lo que él hizo por la iglesia, por lo que él hizo para salvar la humanidad. Y una vez que confirmaba la palabra de Dios con el evangelio, las personas cuando la escuchaban entendían que lo que Jesús hizo por ellos y por nosotros, hermanos, no hay precio para ello. Por ello es que él quería estar seguro de que ellos se mantenían, ¿qué? Se mantenían en la fe. La fe, hermanos, nos habla a nosotros del fundamento de la vida del Hijo de Dios. El fundamento de la vida del Hijo de Dios. De nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo la seguridad. Yo estoy cierto. O sea, para mí no hay duda. En mi mente no hay duda de que Jesús viene por su iglesia. En mi mente no hay duda de que Él murió por mis pecados. En mi mente no hay duda de que Él me rescató. O sea, me compró con su sangre. No hay duda en mi mente. Y eso es, en nuestra mente no debe de haber duda absoluta de qué, de lo que Él hizo por nosotros. Por ello Timoteo iba a ir a los tesalonicenses para fortalecerles su fe, animarlos a seguir fieles a Cristo Jesús y guiándoles a vivir de acuerdo, hermanos, a los principios del Evangelio. Enseñarles a vivir de acuerdo a los principios del Evangelio. O sea, asegurándoles que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino es a través de Él. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre. Ahora, el contexto de estos versículos, o en el contexto de estos versículos, hermanos, la preparación para las pruebas no son algo que podamos evitar. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos ¿para qué? Para enfrentar lo que nos venga a nosotros. Enfrentar lo que nos venga a nosotros. No sé cómo fue tu vida o cuál fue la reacción de tu familia cuando tú dijiste: he aceptado a Jesús en mi corazón, le he declarado Señor de mi vida, de hoy en adelante soy cristiano. No sé cuál fue la reacción de tu familia, pero sí te puedo decir cuál fue la reacción de mi familia cuando les dije a ellos que era cristiano. Que ya no más iba a seguir la tradición, la religión tradicional. Que ya no más iba yo a practicar aquello en lo cual me crearon a mí. Sino que ahora iba a usar la palabra de Dios como mi guía para la vida. Y la reacción de mi familia no fue muy placentera. Fue muy duro, fue muy difícil. Pero para honra y gloria de Dios, ahora solamente me quedan 2 hermanos que no es que no hayan recibido ya el Evangelio, sino que han deliberadamente
no han aceptado el Evangelio. Pero de ahí en más, todos los demás, ahora caminamos con Cristo Jesús. Caminamos con Cristo Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús mismo lo dice, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino a la vida eterna, no hay otro camino a la eternidad. Y el día en el cual tú digas, yo de hoy en adelante me voy a identificar con Cristo, voy a caminar hacia la vida eterna, voy ahora a seguir a Jesús. Quiero que sepas que donde primero vas a enfrentar persecución va a ser en tu familia, en tu hogar. En tu hogar. Y después en el mundo, ¿no? Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, hermanos, es el propósito de las aflicciones. El propósito de las aflicciones. Perseverar en la fe. El propósito de las aflicciones es perseverar en la fe. En el versículo 3, el apóstol Pablo nos dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos, ¿qué? Estamos puestos. Conociendo la inevitabilidad de las pruebas, Pablo les recuerda a los tesalonicenses que las aflicciones son parte inevitable de la vida cristiana. Y es muy importante para nosotros entender esa porción, esa frase, esas palabras. Porque cuando se nos presenta la oportunidad de presentar el Evangelio, hablarle a alguien de Cristo, siempre hablamos de los beneficios de aceptar a Jesús. Les decimos a ellos que el momento que tú abras tu corazón a Cristo Jesús, en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero y Dios ahora está contigo y va a protegerte de todo mal y te va a bendecir en abundancia, porque ahora eres su hijo. Pero donde nosotros fallamos, iglesia, es en no explicarle a las personas que el momento que aceptaron a Jesús se convirtieron en un blanco al cual el diablo tira sus dardos todos los días. Y él usa a aquellos los cuales son propiedad del diablo para atacarnos a nosotros. Por ello tenemos que entender que el apóstol Pablo les dice a ellos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. El conocimiento de que las pruebas son normales y previstas por Dios ayuda, hermanos, a los creyentes a caer en la desesperación. A no caer en la desesperación ni en la incredulidad cuando enfrentan dificultades. Si tú me dices a mí en lo que me estoy metiendo, o si yo te digo a ti en lo que tú te estás metiendo, y tú dices, está bien, no importa las pruebas, no importa la tribulación, yo acepto a Jesús. Ahora entraste a la vida del cristianismo, o sea, veniste a Cristo sabiendo que ibas a ser perseguido, que ibas a experimentar tribulaciones. O sea, nadie te engañó cuando hiciste una confesión de fe. Y es lo que dice el apóstol Pablo, yo no os engañé a vosotros, que no iban a recibir tribulaciones, porque las están recibiendo y las están recibiendo a manos llenas. Están recibiendo tribulaciones a manos llenas. Por ello, podemos entender, hermanos, que la preparación comienza con una actitud de aceptación. Las pruebas no son sorpresas, sino una parte integral de nuestro caminar con Cristo Jesús. Es una parte integral, o sea, no las podemos evitar, es imposible. Fíjate lo que nos dice Santiago.
Santiago en el capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Por ello, Pablo dice: fortaleceos en la fe mediante la oración. Fortaleceos en la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hablamos con Dios, venimos a Él y a Él le traemos nuestros problemas. Le traemos nuestros problemas. Señor, mira lo que fulanito, sutanito, menganito dijeron acerca de mí. Oh Padre mío, mira la situación y en la condición en la cual yo me encuentro. Y es ahí donde podemos venir a Dios y podemos presentarle nuestra causa y pedirle a Él que nos ayude a mantenernos firmes en la carrera la cual tenemos nosotros por delante. Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 3, que para poder resistir todas estas pruebas, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Como debo de hablar. Y el versículo 4 nos dice: porque también estando con vosotros. Dice el apóstol Pablo: porque también estando con vosotros. O sea, mientras yo os enseñaba el evangelio, mientras yo os predicaba el evangelio, dice, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Y sabéis. Las palabras del apóstol Pablo son de exhortación a permanecer firmes. Al permanecer firmes. ¿Por qué? Porque Él les dice a ellos: parte de mi enseñanza, parte de la palabra que yo compartí con ustedes, fue esto que ustedes vivieron y están viviendo el día de hoy. Fue el hecho de que iban a ser perseguidos por vuestra fe. No es que yo os haya engañado a vosotros, porque no os engañé de ninguna forma, de ninguna manera. Os preparé a vosotros y os dije a vosotros que cuando ustedes decidieron caminar con Cristo, y el día que ustedes decidieron caminar con Cristo, o sea, invitar a Cristo a entrar en vuestros corazones, ese día ustedes entendieron que iban a ser perseguidos. Iban a ser perseguidos. Y la frase, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, refleja un aspecto clave de la vida del cristiano. Un aspecto clave, hermanos. Esta declaración de Pablo no solo es una advertencia, sino un recordatorio de que todos los seguidores de Cristo deben estar preparados para las dificultades
que surgen como consecuencia de seguir a Jesús. De seguir a Jesús. Jesús mismo nos lo recuerda en el capítulo 15 del libro de Juan. En el capítulo 15, en el versículo 18, Jesús nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Estas son las palabras de Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Te das cuenta? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si Jesús nos dice a nosotros, si a mí siendo el Hijo de Dios, si a mí que os prediqué la verdad, si a mí que dejé mi gloria, dejé mi reino, mi realeza y vine al mundo y tomé forma de hombre y viví entre los hombres, me han perseguido, ¿quiénes son ustedes que no os persigan? O sea, no hay manera de evitarlo, ¿te das cuenta? El apóstol Pablo nos lo dice en Hechos capítulo 14, versículo 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si Pablo les dice a ellos, bienvenidos al ministerio, bienvenidos al reino del Hijo de Dios, al reino de Dios. Porque ahora por vosotros ser hijos de Dios, ahora vosotros estáis expuestos a ser perseguidos a razón de vuestra fe. A razón de vuestra fe. Ahora dirás tú, ¿cuál es el propósito de las tribulaciones? ¿Para qué me sirven a mí las pruebas? ¿De qué me sirve a mí que me persigan? ¿De verdad vale la pena ser seguidor de Jesús? Bueno, fíjate lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 5. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, las pruebas que enfrentamos no solo nos enseñan a perseverar, sino que también nos preparan para una esperanza más firme en Dios. Nos preparan para la vida eterna. Porque nos ayudan a ¿qué? A apreciar el hecho de que Jesús mismo recibió esta clase de trato. Y nosotros como seguidores también, en definitiva, vamos a ser expuestos al mismo trato. Lo que nos lleva al punto 3. En el punto 3, hermanos, la preocupación de Pablo por la fe de los creyentes. En el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. El apóstol Pablo no aguantaba más. No soportaba más el hecho de no saber qué había sido de la vida de aquellos a los cuales él había predicado el evangelio. O sea, era tanta su inquietud,
Era tanta su inquietud de saber del estado espiritual de ellos. No tanto del estado físico, sino del estado espiritual de ellos. Por ello, cuando oramos nosotros por los enfermos, nuestra oración, nuestra primera oración es que si no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, acepten a Jesús. Le declaren Señor de su vida. Porque si Dios en su infinita misericordia les permite ser sanados de la enfermedad la cual ellos padecen, entonces podrán vivir para dar honra y gloria al nombre del Señor, al nombre de Jesús. Pero, date cuenta, si llegasen a sanar y no tienen a Jesús en su corazón, entonces nada más viven por vivir, pero no tienen propósito, no tienen esperanza. No hay esperanza en su vida. Así es de que envió a Timoteo para que fuese Timoteo y le informase a él acerca de la fe de estos hermanos, porque quería asegurarse de que no habían sido tentados a dejar su carrera con Cristo Jesús. Muchas personas, y Jesús usó una parábola para expresarnos este concepto, la parábola del sembrador, de que muchas personas cuando escuchan el evangelio suena bonito y convencedor. Y dicen ellos, sí, yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero en cuanto viene la primera prueba, ¿qué hacen? Se apartan. Dicen, yo no firmé para esto. Si el ser cristiano significa ser perseguido, yo no quiero ser cristiano. Si el ser cristiano significa ser vituperiado, yo no quiero ser cristiano. O sea, antes de venir a Cristo vivía en paz. Tenía una buena vida, tenía un buen trabajo, tenía un buen salario, no me faltaba nada. Y ahora que he venido a Cristo, he perdido el trabajo, no tengo dinero para pagar la renta. No, o sea, me las estoy viendo de la patada. Yo no quiero más de esta vida. Yo no quiero seguir más a Jesús. Pero ellos no entienden el hecho de que todas esas pruebas son necesarias. ¿Para qué? Son necesarias para prepararnos para la eternidad. Porque tenemos que aprender a depender de Dios aquí en la tierra para poder vivir con Dios en el cielo por la eternidad. Y Pablo estaba queriendo saber qué había sido de ellos. Estaba muy interesado en lo que estaba pasando con ellos. O sea, la preocupación de Pablo no era solo por las circunstancias externas que los tesalonicenses pudieran estar enfrentando, sino por su fe. Su fe era lo más importante para él. Era lo más importante para él. Y le dice él a los tesalonicenses a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Solo que él quería saber que estos hombres, esta iglesia, se mantenía firme en la verdad, se mantenía firme en el evangelio. Ahora, hermanos, el papel del tentador en las pruebas del creyente es hacer que los creyentes abandonen su fe o se desvíen del camino de la verdad. En Mateo capítulo 4, versículo 3 dice Jesús, enseñando una parábola, dice, vino el tentador y le dijo, esto es cuando Jesús fue llevado al desierto, después de que el Espíritu vino sobre de él. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en la piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, podemos ver a Jesús usar la palabra de Dios para contrarrestar los ataques del tentador. Y es lo que el apóstol Pablo quiere asegurarse de que estos hombres son exhortados, son confirmados, no en la doctrina de Pablo, sino en la palabra de Dios. Y lo que nos va a ayudar a nosotros en el futuro, iglesia, no van a ser tus experiencias, va a ser tu conocimiento de la palabra de Dios. El fondo que tienes, el conocimiento que has adquirido acerca de ella para poder contrarrestar todo ataque y toda artimaña del enemigo. Ahora entiende que para nosotros, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente nos enseña de que el diablo anda por ahí que nos quiere destruir, sino que el apóstol Pedro dejó escrito en 1 de Pedro 5:8, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y para concluir, este pasaje, hermanos, nos enseña algo fundamental para aquellos que hemos aceptado a Jesús. La fe en Cristo no nos exime de las pruebas, pero nos da fortaleza para preservar en ellas. Como Pablo, nosotros también debemos ser conscientes de que al caminar con Cristo, hermanos, seremos desafiados. Seremos desafiados. Pero ya Dios nos ha provisto, ¿qué? Nos ha provisto los medios para poder continuar hacia adelante. Para aquellos que por primera vez han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, la misma palabra de Dios te va a ir fortaleciendo para cuando vengan estas pruebas. Y para aquellos que ya tenemos muchos años caminando con el Señor, la palabra de Dios nos ha fortalecido y nos ha sostenido hasta este momento para continuar hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Así es que para terminar, déjenme les leo este versículo en Mateo 7, 24 y 25, donde Jesús enseña, dice, cualquiera pues que oye estas palabras mías y las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vino lluvia y crecieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si tu vida está fundada sobre el Evangelio, sobre Cristo Jesús, te vas a mantener firme. Si está fundada en otra cosa que no sea eso, entonces sufrirás gran pérdida. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre,
Gracias, mi Dios. Podemos entender el hecho de que una vez que hemos hecho una confesión de fe, Padre mío, hemos venido a ser, Padre mío, enemigos del mundo. Y el enemigo busca destruir a sus enemigos. Y el mundo busca destruir nuestra fe. Busca destruirnos a nosotros. Por ello, este día, Padre Santo, te doy gracias, porque las palabras que tú diste a aquel tu siervo, el apóstol Pablo, y que él, mi Dios, puso en tinta y papel, ahora son las palabras que nos ayudan a nosotros a entender que sí es verdad. Vamos a tener prueba y van a haber muchas pruebas. Pero Padre mío, sobre todo y ante todo, podemos ver y entender que tú, mi Dios, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Henos aquí ahora, oh Padre mío, confírmanos y ayúdanos para seguir hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.